Iniciamos 2022 con un tema que causa incertidumbre y polémica. ¿Qué tan efectivo es que un médico me revise por videollamada? Las medidas de seguridad creadas para protegernos durante la pandemia que hemos vivido dieron oportunidad a la apertura y crecimiento de nuevas opciones para la visita de un médico. Telemedicina. ¿Es eficiente? ¿En qué casos es una buena opción? ¿Cuál es el futuro? En esta ocasión, agradecemos a Mi Doc Online por su apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevem. Y recibimos a la doctora Rebeca Balcázar Cepeda. Ella es médico general egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestría en Neuropsicología avalado por la Universidad Mesoamericana. Cuenta con los diplomados en Neuropsicología Infantil y diplomado en Actualización Médica. Laboró como médico responsable de área en la Clínica de Trastornos Afectivos, dando atención a pacientes en psiquiatría y de medicina general. Actualmente labora en el Hospital Ángeles como médico asistente en oncología y otorga consultas de medicina general por la aplicación Mi Doc Online. Al final de la sesión, tenemos un espacio para preguntas y respuestas moderado por el Dr. Alejandro López Rivas y un mensaje de Mi Doc Online a cargo de su director comercial Álvaro Masip. Agradecemos la participación de todos ustedes. Demos inicio al Chat Médico Prevem y recibamos a la doctora Rebeca Balcázar Cepeda. Doctora Balcázar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme a esta plática. Soy la doctora Rebeca Balcázar y yo les voy a hablar sobre la importancia de la salud de la telemedicina en la actualidad. Siguiente, por favor. Primero, vamos a definir qué es telemedicina. La telemedicina, la OMS la define como aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades o lesiones, investigación, evaluación y educación continuada de los proveedores de salud. Todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. Siguiente. Establecer un programa de telemedicina, al igual que programas de salud digital, requiere de un apropiado ecosistema e incluye varias fases para su desarrollo. Un plan estratégico, infraestructura, capacitación al personal, administración del cambio, mantenimiento y evaluación. Por lo tanto, los países que ya contaban con servicios de telemedicina se encontraron en una posición más favorable para la atención de pacientes con COVID-19. Por este medio. Afortunadamente en nuestro país ya existía la telemedicina como opción para los pacientes, pero es con la llegada de la pandemia actual que este servicio ha aumentado su uso. Como todas las circunstancias en esta vida, la telemedicina tiene como objetivo asesoría en el diagnóstico y tratamiento a distancia. Esto quiere decir que un paciente que tiene dificultad de ir a algún centro de salud que le queda muy lejano, así podría él conectarse desde la comodidad de su hogar para recibir asesoría y también una consulta donde podemos diagnosticar, evaluar y tratar el padecimiento por el cual el paciente nos está buscando. También está la referencia de pacientes e interconsulta. Esto quiere decir que una vez que el paciente ya está con nosotros atendido y hemos visto el proceso en consulta, nosotros podemos referir con un especialista, si este fuera su caso, que surgiera alguna complicación, podemos referirlo con algún especialista. Y también una interconsulta buscando apoyo entre otras especialidades. Un ejemplo de ello es en la diabetes mellitus. Si nosotros tenemos a un paciente que llega con problemas con la glucosa, trastornos alimenticios, problemas de sobrepeso, nosotros hacemos todo un estudio para ver en qué condiciones se encuentra el cuerpo de nuestro paciente.
Si es posible, nosotros podemos controlarlo desde nuestra consulta, pero si existen algunas otras complicaciones como problemas en el corazón, problemas en la tiroides, o si ya hay algún evento anterior como un infarto, ahí podríamos referirlo con un cardiólogo. También se puede tomar la telemedicina como segunda opinión médica para monitoreo y orientación a los pacientes. De igual manera, muchos pacientes acuden a nosotros ya con un diagnóstico preexistente. Y ahorita, tomando en cuenta la pandemia, se les complica ir a los centros de salud para seguir su control. Por lo tanto, acuden a nosotros para que les continuemos el control, monitoremos sus cifras de tensión arterial, de laboratorios, de glucosa, como ejemplo, y así poder continuar con su control de la enfermedad crónica que tiene. También la telemedicina nos sirve como apoyo en acciones de salud pública y vigilancia epidemiológica, como es el caso actual de la pandemia. Así nosotros podemos detectar los posibles casos con COVID para prevenir y ayudarlos a que no acudan, por ejemplo, al trabajo para seguir propagando el virus, o también ayudarlos u orientarlos a decirles es necesario que se haga una prueba, que se aísle o que siga algún tipo de tratamiento. También podemos ver atención de urgencias sanitarias y bajar los índices de enfermedades. Siguiente. Uno de los beneficios, o continuando con los beneficios, es que hay mayor acceso a la atención en los tiempos de espera para recibir atención de alguna especialidad, como comentaba hace rato. Si algún paciente tiene dificultad de trasladarse durante tiempo largo a un centro de salud, desde la comodidad de su hogar puede acceder a este servicio. La continuidad de la atención, evitar contagios o reinfecciones al acudir a una unidad de salud saturada. También lo que ya comentaba, desde la comodidad de su hogar, permite brindar atención a aquellos que por ser personal vulnerable o de alto riesgo, podría ser un riesgo su atención presencial, como es el caso del paciente con diabetes descontrolada que acude al servicio de salud para que le surtan sus medicamentos, pero el área de urgencias está saturada. Entonces, con esto evitamos la reinfección o el contagio de él mismo para que no sea afectado por esta pandemia. Y también nos ayuda, que es un punto muy importante, a la mejoría en el acceso a la información y educación continua. Siguiente. Continuando con los beneficios, tenemos también que hay comunicación entre profesionales de la salud. Se va a proveer de atención en lugares remotos en donde antes no se brindaba accesibilidad. Ahorro de tiempo y recursos para los pacientes. También una mejoría en la calidad de atención, monitorización y diagnóstico de las enfermedades. Va a haber referencias inter e intrahospitalarias, interpretación de estudios diagnósticos y disminución de los costos. ¿Sabían que el 80% de las enfermedades pueden diagnosticarse, tratarse y controlarse por medio de la telemedicina? Uno de los factores clave para frenar la transmisión del virus, como había comentado anteriormente y tomando ahorita el tema actual que es la pandemia por COVID, uno de los factores claves para frenar la transmisión es el distanciamiento social. Para aquellas personas con síntomas y con la sospecha de tener COVID, la telemedicina ha ayudado a realizar la evaluación inicial y en orientar al paciente con base en el interrogatorio realizado. De igual forma, la telemedicina permite brindar atención a aquellos que por ser personal vulnerable o de alto riesgo, como lo mencioné anteriormente, podría ser un riesgo su atención presencial. Otro de los beneficios descritos sobre la telemedicina es la mejoría en el acceso de la información y educación continua, comunicación entre los personales de salud, también ahorro de tiempo y recursos para los pacientes, mejoría de la calidad en la atención y también una vez que se ha detectado la enfermedad, vamos a poder monitorear y continuar con el diagnóstico, tratamiento y futuras complicaciones, si es que existieran, también prevenirlas.
Es muy importante mencionar, que a los pacientes se les debe educar para que la medicina no solamente sea curativa, sino también preventiva. Y con la telemedicina esto se puede lograr. Siguiente. Como mencionaba, el hecho de que los pacientes sepan que no se tienen que trasladar a otros lados y que el hecho de cuidar su salud no solamente es ir a recibir un tratamiento para una enfermedad ya existente, es importante empoderarlos para que entiendan la importancia de la prevención, para así tratarlos con mayor eficacia y evitar complicaciones. Siguiente. Como todo, existen pros y contras. En cuanto a la telemedicina, los vamos a clasificar en diferentes esferas que son muy importantes en la actualidad, que es el paciente, el médico y los centros de servicios de salud. Uno de los principales problemas es la falta de infraestructura, equipos y capacitación del personal en su uso. Se suman también el limitado acceso a Internet, personas que no cuentan con teléfonos celulares inteligentes o una computadora para llevar a cabo una videollamada, lo que conlleva en ocasiones que dicha videollamada termine en una llamada telefónica, lo cual aporta menos datos en la atención del paciente. Otro gran reto es asegurar la protección de los datos personales del paciente, así como la interoperabilidad. Esto quiere decir el acceso a esta información entre los diferentes hospitales del sistema de salud. Es por ello que se requiere que un mayor número de zonas geográficas cuente con Internet y la tecnología adecuada, y así como educar al paciente y ayudarle a familiarizarse con el uso de tecnologías de comunicación y también perder el miedo de las mismas. Y es muy importante asegurar la protección de los datos del paciente. Muchas veces nos ha pasado en consulta que son pacientes de la tercera edad y aunque ya tienen las herramientas, en este caso el Internet, el teléfono inteligente, lo que a ellos les pasa es el hecho de no poder enlazar la llamada por este miedo a la tecnología o por esta falta también de conocimiento que por generación es muy común. Entonces es muy importante que se tome en cuenta esto para empezar a empoderar al paciente, no solo en el hecho de prevenir las enfermedades, sino también empoderarlos en la tecnología, para que así sea más fácil para ellos recibir la atención adecuada. Siguiente. La telemedicina durante la pandemia ha sido pues muy importante, en realidad ha tenido el punto más alto en su auge, ya que se ha tratado de evitar, como he mencionado durante la plática, el que las personas ya con enfermedades diagnosticadas con anterioridad se infecten por la cantidad de personas que hay en espera en los centros de salud. Es muy importante recalcar y comentar aquí que la telemedicina no viene a sustituir a la medicina actual y a la atención presencial. Viene más bien a complementarla para así poder prevenir enfermedades, reinfecciones y también para ayudar a los pacientes a que tengan un adecuado control de sus enfermedades, que en este caso por la pandemia muchos se han abstenido de ir a su consulta y cuando nos llegan ya con un descontrol de sus enfermedades, por ejemplo, de la glucosa, de la presión arterial. Entonces, es importante que el paciente conozca este tipo de herramientas para así poder continuar con su tratamiento o incluso, pues, iniciarlo en el caso de que empezara a presentar algún síntoma raro que le indica que tiene que ir a consulta. Siguiente. Aquí podemos ver el contraste de las dos opciones que tenemos, que es del lado izquierdo está pues un lugar abarrotado con personas que se ven enfermas y que todas están con un tanque de oxígeno. Esto parece ser en un centro de salud donde están en espera de atención. Si una persona sana llega a esto,
puede que ocurra alguna infección causada por COVID o por cualquier otra enfermedad. Y en cambio, en contraste, vemos aquí del lado derecho a una persona que está desde la comodidad de su casa, tranquila, sin largas filas de espera, sin que alguien le esté tosiendo a un lado, tranquila, hablando con el médico, sin también tener tanta prisa, ni que lo estén correteando porque ya viene la consulta siguiente. Entonces, es un beneficio muy grande y muy importante para la salud de los mexicanos en este caso. Siguiente. Siguiente, por favor. Doctora, una pregunta, lo que pone en la siguiente diapositiva. Claro, Por ejemplo, en el caso de un paciente infartado, ustedes pueden servir como enlace, o sea, en lo que llega a la ambulancia, sí, como lo vemos en la televisión, ¿no? Que es padrísimo, que está el de 911, cálmese, vea que está haciendo esto, lo que llega a la ambulancia, ¿no? así es. De hecho, los pacientes a veces que tienen algún problema, en este caso, como usted puso el ejemplo de una persona que está sufriendo un infarto, ellos nos llaman y nos preguntan qué hacen, que se sienten mal, tienen dolor en el brazo izquierdo, les falta el aire. Algunos cuentan con aparato, el baumanómetro, que es el aparato para ver la presión arterial. Y con eso ya podemos también, es una ayuda grande para saber cómo está su presión arterial en ese momento, pero nosotros ahí fungimos como tal cual un tranquilizador en lo que le damos instrucciones, ya sea de habla a la ambulancia o en ese momento si la ambulancia no está ahí, vaya a su unidad clínica más cercana y también antes de mandarlo, primero también debemos escuchar y ver el proceso adecuado de consulta, que es observar cómo nos está llamando, cómo es la imagen que nos muestra al hablar, los signos que tienen, y si cuentan como con el equipo, como mencioné antes, por ejemplo, en este caso, un aparato para tomar la presión, y así poderles indicar qué hacer. Gracias, doctora. Bueno, ahora es importante que les comente el proceso de consulta que nosotros llevamos en telemedicina. Como lo mencioné hace un ratito, cuando el paciente nos llama, lo primero que tenemos que hacer es observar cómo nos está hablando, en qué posición se encuentra, el tono de su voz. Nosotros nada más con escucharlo, hablar y comentarnos sus síntomas, nosotros ya podemos ver de manera clínica hacia dónde nos vamos orientando. Puede ser que las facies o la imagen que tenemos en su cara sea una facies dolorosa, que esté ansioso, que a veces hasta uno se da cuenta cuando el paciente tiene dolor abdominal y tiene náuseas. Entonces es muy importante esta observación y esta importancia que le damos al primer contacto desde el inicio de la llamada, porque así podemos notar signos físicos que nos van a ir encaminando poco a poco hacia el diagnóstico. Vamos, somos como unos detectives que vamos viendo desde el inicio y vamos a ir descartando pistas para llegar a el diagnóstico. Es muy importante, como dije, identificar el estado de ánimo también, porque muchas veces los pacientes acuden por una cosa, pero al nosotros darnos cuenta y detectar estas cosas, podremos ver que haya algún padecimiento tal vez psicológico que nos está provocando que se exacerbe el padecimiento actual del paciente. Por ejemplo, una persona que viene con dolor abdominal, una vez que ya interrogamos dónde duele, cómo duele, qué lo aumenta, podemos llegar a la conclusión de que puede ser un ejemplo, una colitis nerviosa, ¿no? Entonces ahí preguntamos cómo está su entorno, para así también juntar más pistas y seguir encaminándonos hacia el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, primero, cuando el paciente nos habla, nos dice el motivo de consulta. Aquí nosotros les dejamos el micrófono al paciente cuando nos empieza a comentar cuáles son los síntomas que está presentando. A veces solamente se enfocan en algunos síntomas. No sé, me duele la garganta.
¿Y qué otro síntoma tiene? No, solamente dolor de garganta. Ok, y entonces nosotros tenemos la obligación de no quedarnos con el primer síntoma que nos está mencionando el paciente, sino indagar aún más, ya que obviamente pues no lo tenemos enfrente en vivo. Entonces, bueno, no lo tenemos enfrente, entonces es importante que nosotros indaguemos acerca de estos síntomas. Aquí, por ejemplo, podemos preguntar más, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué es lo que se le aumenta? ¿Qué es lo que disminuye? ¿Se relaciona con la alimentación? ¿Se relaciona con el clima? ¿Se relaciona o tiene algún problema en el trabajo? O si solamente me viene con el dolor de garganta, preguntar más sobre aparato respiratorio, como otros síntomas relacionados, que son escurrimiento nasal, descarga retronasal, que esto quiere decir que a veces nos baja secreción por atrás de la nariz y nos llega a doler la garganta. Y eso nos va indicando otras cosas. Es muy importante siempre indagar y ahondar más en el tema. Siguiente. Después viene la exploración física. Obviamente no tenemos al paciente aquí en vivo para palpar, pero nosotros nos hacemos de mañas, si se puede decir así, para lograr sentir o ver lo que el paciente está teniendo. Aquí podría ser, por ejemplo, hay técnicas que nosotros pues nos hemos aprendido en las que preguntamos si duele, si el paciente se palpa de alguna manera. Por ejemplo, en algún dolor de oído, nosotros podemos pedirles que hagan ciertas maniobras para ver exactamente si hay alguna otitis y de qué tipo. Por ejemplo, algún dolor abdominal. A veces yo lo que hago con los pacientes es que les pido que se recuesten y si tienen algún familiar junto, al familiar le explico las maniobras que debería realizarle a su paciente para así él me indique cómo está manifestándose de acuerdo a las maniobras que le va a realizar y así poder llegar a un diagnóstico. Obviamente todo esto ya con el interrogatorio y la observación que previamente hice. Como bien dije, vamos a ir juntando pistas hasta llegar al diagnóstico. Siguiente. Como mencioné hace rato, es importante establecer el contexto de vida que tiene el paciente, porque muchas veces el hecho de saber el entorno que el paciente tiene nos ayuda a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, saber si el paciente en su trabajo es activo o es sedentario, si tiene contacto con algún material que es tóxico, como solventes, por ejemplo, si está expuesto al humo, si está expuesto al polvo, si tiene trabajo, tiene turno matutino, tiene turno vespertino. Todas esas cosas para nosotros son muy importantes, al igual que saber si en su casa convive con muchas personas, si hay áreas muy pequeñas en casa con hacinamiento, o sea, con personas, con un gran número de personas en casa, si convive con alguna mascota, si tiene o tuvo antecedente de haber convivido con personas enfermas, por ejemplo, de tuberculosis, o si acudió a alguna fiesta, porque eso también nos indica, en este caso, por ejemplo, hacia el COVID, ¿no? Entonces es muy importante siempre ser, pues, muy chismosos en este aspecto para poder indagar en todos los aspectos que tiene el paciente, que no solamente es la enfermedad en sí que nos está presentando en este momento, sino ver el entorno completo. Siguiente. Una vez ya teniendo todas las pistas que hemos juntado desde el inicio, como es la observación desde que el paciente llega, el interrogatorio, la exploración con ayuda del paciente o de algún familiar, llegamos a la conclusión, y obviamente las pruebas de laboratorio, que eso también es muy importante, llegamos al plan. Aquí, pues nosotros ya teniendo los resultados del laboratorio que se le indican al paciente, y eso es algo muy bonito, la verdad, en telemedicina, porque tenemos la opción
de mandar la orden de laboratorios al paciente para que él acuda al laboratorio a realizárselos. Una vez teniendo los resultados, nos los mandan por correo o por la plataforma en la que se está trabajando y así poder evaluarlo como tal cual si lo tuviéramos enfrente. Ya teniendo todas estas pistas, vamos a llegar al plan y vamos a describir el tratamiento y las recomendaciones indicadas al paciente. El tratamiento puede ser desde farmacológico o también hasta las circunstancias que el paciente debe modificar, como por ejemplo en la diabetes, pues modificar la alimentación, el ejercicio y también ver también si no tiene alguna otra enfermedad adyacente, como mencioné con anterioridad, algún trastorno psicológico. Y aquí también es muy importante apoyarnos de ciertas áreas que no solamente van a ser la medicina general o alguna especialidad de medicina, sino también nutrición y psicología, que tenemos la fortuna de contar con estas áreas para así hacer un plan integral para el paciente. Y ya teniendo estas indicaciones, al momento de dar los medicamentos, es muy importante que al paciente se le explique exactamente cuál fue el diagnóstico y también algo que a mí me gusta mucho y me ha resultado es explicarles con manzanitas cómo está funcionando en este momento su cuerpo y por qué tienen esta enfermedad. Que ellos me entiendan y al mismo tiempo explicar los medicamentos y el tratamiento que le estoy dando uno a uno, explicar cómo funciona tal tratamiento para tal situación, para que él así entienda, creemos esa confianza en él y lo empoderemos también, obviamente, pero también que él confíe en nosotros para así poder lograr un adecuado apego al tratamiento y que puedan continuar con nosotros para el continuo control de su enfermedad. Siguiente. Es muy importante saber que la atención a distancia es una necesidad no solo por la pandemia, sino también por la presencia de pacientes con limitado acceso al servicio de salud, como comentábamos hace rato, con los pacientes que viven en poblaciones muy lejanas que se les dificulta llegar a la población donde está el centro de salud, pero para esto tienen que cruzar muchas cosas, deben planear demasiado y también se deben exponer. Entonces, es importante tener como entendido que la telemedicina es una necesidad para esas personas, sobre todo en zonas rurales, alejadas y de difícil comunicación. Es indispensable que los servicios de salud desarrollen sistemas de telemedicina y se vaya adecuando y perfeccionando a las necesidades locales. Como mencionaba al inicio, es importante que también pues se enseñe o se tome en cuenta que es necesario que debe haber servicio de internet en todas las áreas para así poder tener acceso a este tipo de medicina y poder facilitarles el tratamiento, el diagnóstico, pero sobre todo la prevención para que así podamos evitar complicaciones ya con una enfermedad o para que el paciente evite enfermarse. Siguiente. Pues muchas gracias. Espero que esta plática les haya servido. Agradezco a mi Doconline también por dar la oportunidad de presentar esta plática. Y yo tengo algunas preguntas. lo descargar. Me dicen que la gente que cómo le hace usted, y yo sé que es bien para nosotros como médicos, es fácil que ayudar a hacer, porque dice, ¿cómo hacen para revisar la garganta, los pulmones o el estómago? Entonces, como usted comentaba, hay mañas o trucos para que le digan, ¿sabes qué? Apachúrate el estómago y déjalo y suéltalo repentinamente para ver si hay rebote. Si les puedo explicar un poquito de ese tipo de cuestiones que ustedes hacen como médicos para que vean que es más, luego uno va al médico y dice, el médico ni me revisó, nada más me preguntó y ya fue apéndice, y sí fue apéndice, pero por los trucos que a veces uno tiene, y más en mi Doconline con ustedes, que tienen ya esa expertise de decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues cálate el lóbulo de la oreja, a ver si tienes una otitis, o ¿sabes qué? Pégate aquí en el pecho y si te duele, es una osteoconditis y no es un infarto. Si os pudiese dar alguna de las formas de cómo ustedes lo hacen, doctora. Claro que sí. Primero, por ejemplo, en el caso de un paciente que llega con dolor en la garganta,
Aquí nosotros, obviamente, como ya mencioné, es el interrogatorio, pero ya en el momento de la exploración de la garganta, hay varias formas que yo utilizo en lo personal. Una de ellas es pedirle al paciente que se coloque en algún lugar donde tenga buena luz y ya sea con la ayuda de un familiar o si él está solo, entonces que frente al espejo y que haya buena luz, él coloque la cámara orientándolo hacia la garganta. A veces es muy fácil verlo así porque hay algunos pacientes que tienen la habilidad como de abrir un poco más la boca para ver las amígdalas, en este caso, ¿no? Pero cuando no se puede, lo que yo hago, si ya veo que esto no funcionó, entonces ahora sí le pido que por favor, él solito, si es que no tiene a nadie al lado que lo auxilie, sobre todo ahorita con COVID que pues se aíslan, lo que yo digo es que ellos se pongan frente al espejo y él solito se revise con una lamparita, con el flash del celular, y entonces él revise muy bien su faringe, y entonces lo que yo hago es que proyecto en mi celular una imagen de distintas, pongo una faringe normal, una faringe con alguna enfermedad viral y una faringe ya con alguna complicación bacteriana. Entonces le voy preguntando qué observa. Él me dice, ¿qué tengo que ver? Y yo le digo, bueno, normalmente pues la faringe debe ser rosita, no debe haber inflamación, no debe estar roja, no debe haber puntos blancos ni puntos rojos más grandes, las amígdalas no deben estar grandes. Entonces, yo primero le explico, pero obviamente le proyecto en el celular para que él vea las imágenes y él ya me dice, se ve así o se ve así. Y obviamente con eso, más el interrogatorio que previamente ya le hice, hago el conjunto de signos y síntomas y ya llego a la conclusión. Bueno, doctor, otra pregunta también adicional. Ustedes, por ejemplo, si el paciente tiene alguna infección que se puede ver en forma aguda, ¿ustedes tienen la facilidad de dar una receta electrónica para que el paciente la canjee o cómo se le Sí, hace? claro. Como mencioné hace rato, algo muy bonito de esta plataforma es que nosotros podemos emitir una receta y también órdenes de laboratorio o gabinete. En nosotros, cuando tiene alguna infección, por ejemplo, bacteriana que ya requiere antibiótico, nosotros hacemos la receta con los medicamentos para los síntomas que de por sí necesita, más el antibiótico. La expedimos en la aplicación, nosotros anotamos la marca, la presentación, la forma en la que se lo va a tomar, cómo debe tomar el medicamento, y se envía en la plataforma y ahí nosotros les explicamos cómo debe descargarla. Algo muy bueno de decir es que también para que los pacientes se sientan seguros y que en las farmacias no les reboten la receta, porque muchas veces pasa eso, no les reboten la receta, vienen con nuestra cédula profesional y ya con nuestra firma, para que no tengan ningún problema. Doctora, una pregunta, ¿usted qué nos aconseja como médico en línea que tenga una persona común y corriente en su casa como para hacerse un diagnóstico? Por ejemplo, ahorita que estamos en una época de COVID, que tenga un oxímetro, que tenga un manómetro. ¿Qué nos aconseja usted que tenga al paciente a la mano para ayudarles a ustedes? Normalmente lo que se recomendaría, o sea, no en tiempos de COVID, normalmente se recomendaría tener un termómetro, una báscula. Y ahora ya, bueno, obviamente si es paciente que no es sano, que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, hipertensión, pues tener también a la mano su baumanómetro, que es el aparato para medir la presión, y si tuviera su glucómetro, también si tuviera diabetes. Pero en los pacientes que no tienen ya como antecedente esta enfermedad, sin tomar en cuenta la pandemia, solo era el termómetro y una báscula, en el caso de los chiquitos, por ejemplo, en pediatría. Pero ahora con todo esto que estamos viviendo y con la necesidad de saber cuánto estamos oxigenando, que ahora es como que ya todo el mundo habla de eso, ¿no? Saber cuánto estamos oxigenando. Entonces es importante el termómetro, el oxímetro y la báscula. Doctor, otra pregunta, para la parte de la psicología y la nutrición, ¿hay que hacer algún otro tipo de procedimiento para que nos den consulta o también puede ser en el momento? Cuando nosotros tienen atención con nosotros y nosotros detectamos la necesidad de referir al paciente con
estas áreas, lo que nosotros hacemos es anotamos en la receta interconsulta con ciertos, con la área en la que queremos referir. Nosotros se lo mencionamos al paciente y le decimos, necesito por favor que tenga consulta con la nutrióloga para que su tratamiento sea integral. Entonces lo invitamos a, ya una vez concluida la consulta, a entrar a nuestra aplicación y ahí va a encontrar las áreas que nosotros tenemos o los servicios que se ofrecen, en este caso nutrición. Entonces, el paciente le ubica con la nutrióloga o el nutriólogo que esté o que le haya creado confianza, porque aparecen los perfiles muy bonitos con nuestra foto y con nuestras áreas de mayor conocimiento, y ahí agenda una cita con el nutriólogo. Y nosotros vamos a tener comunicación entre las distintas áreas para así estar pues de acuerdo, ¿no?, en el tratamiento que le vamos a dar. Doctora, una cosa que vimos ahorita en primer nosotros es que la mayor parte de las cosas que hubo ahorita fueron de psicología o psicólogo. Entonces yo puedo marcar y pedir un psicólogo por la plataforma, por el teléfono con ustedes, o tengo que pedir por medio de ustedes. Debe entrar a la aplicación y ahí están los servicios que maneja la aplicación, y ahí entra y elige al psicólogo, pues que también el perfil le haya dado más confianza, y ahí ya agenda la cita. O también lo puede hacer si tiene alguna prestación desde la parte de soporte técnico, y también les pueden pues referir o recomendar a algún psicólogo en este caso. Pero aquí también nos comentó una persona que a veces salía más caro consultar la telemedicina que ir al médico. A mi modo de ver, sobre su mejor opinión, no es cierto, porque la medicina por teléfono en la noche ahorra muchísimo dinero, porque sacar a un niño a las 3 de la mañana, pues, o un adulto sin motivo, si usted nos puede comentar, doctora. Sí, claro. La verdad es que en cuanto al costo, es muy buena opción la telemedicina, porque como bien dice, muchas veces los servicios de salud en la noche, solamente urgencias, y urgencias sabemos que tiene también por la hora costos más elevados. Entonces, con nosotros en telemedicina hay servicio las 24 horas y no hay ningún costo extra si se consulta en la noche, por ejemplo, a comparación de la mañana. Entonces, el costo no aumenta, es una muy buena opción porque tiene, pues desde su casa no tiene que gastar gasolina, ni tiene que buscar lugares que estén abiertos o también esperar el rechazo, ¿no? Porque muchas veces ya no consultan a tales horas. Entonces aquí pues se ahorra todo eso, está desde la comodidad de su casa, sin, por ejemplo, un niño que tiene fiebre, sin que lo esté exponiendo a los cambios de temperatura, y en ese momento se consulta, se le da la receta y ya puede ir a la farmacia pues para comprar los medicamentos. Aquí me preguntan, ustedes tienen la capacidad para ver pacientes de cualquier edad, ¿verdad? Así es. Desde niños chiquitos hasta pacientes geriátricos. Exacto, desde niños a geriátricos, y también pues de todas las especialidades. Obviamente nosotros como médicos generales somos médicos de primer contacto. Ahí nosotros pues vemos generalidades, y hay veces que podemos nosotros seguir el control de un paciente, por ejemplo, diabético, pero como mencioné anteriormente, si ya existe alguna complicación, también nosotros podemos referir con alguna especialidad. Sí, aparte se evita la situación de que el médico ya tiene un cardiólogo, tiene un endocrinólogo, tiene un diabetólogo, entonces para cada cosa ya sabe con quién acudir. Así ustedes mejor pueden discernir que el paciente obviamente se ahorra muchísimo dinero en tener para una faringitis un otorrino, ¿verdad? Exactamente, así es. Nosotros los orientamos para saber a qué especialidad acudir. Muchas veces nos llegan pacientes que nos dicen, doctora, es que fíjese, me duelen las articulaciones, entonces no sé si ir con un ortopedista o ir con un fisioterapeuta, entonces nosotros al pues interrogarlo, a ver sus antecedentes heredofamiliares, en este caso, por ejemplo, preguntar si hay algún tipo de enfermedad como artritis reumatoide, o también al preguntarle si tuvo algún golpe o algún traumatismo que causó esto,
en base a todo el interrogatorio ya es que nosotros les recomendamos, no, pues mire, yo le recomiendo que acuda con el ortopedista o que acuda con el reumatólogo para que no estén danzando por todos lados y que no encuentren una respuesta a su padecimiento. Doctor, pues muy interesante, de veras. Yo sí estoy convencido de la telemedicina, muy convencido, porque sé que evita que la enfermedad inclusive se complique desde una simple faringitis en la noche a sacarlo a las 6 de la mañana al chiquito y se convierte en una hormona. Y yo estoy completamente convencido de la telemedicina. Y pues muchas gracias, doctora, por su exposición. Ahora nada más lo que sigue es que Álvaro Masip nos dé un mensaje y muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Buenas noches. Álvaro, no se escucha. No. ¿Me podrían confirmar si me escuchan Ya, por ahí? ahora sí ya. Ahí está ya, perfecto. Ah, perfecto, súper. Pues bueno, me gustaría compartir una pequeña presentación y dar un breve mensaje. Primero que nada, agradecerle a Grupo Valore, a Pedro Pacheco, al equipo directivo de Prevem, Jorge Ruiz, doctor López. Para nosotros como Midoc Online siempre va a ser un honor participar en este tipo de eventos y sobre todo agradecerles a las personas que están conectadas, que asistieron a este webinar. Comentarles que estamos muy contentos por la alianza que tenemos con Prevem desde 2020. Para nosotros es un orgullo tener una alianza con una aseguradora tan importante en el país, y que este servicio está incluido dentro de todas las pólizas individuales de Prevem. Me gustaría también platicarles que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido la telemedicina en México y que cada vez es mayor. Si bien es un trabajo que hemos hecho desde hace 5 años, no ha sido fácil y que estamos día a día tratando de contribuir al sector salud. En Midoc Online estamos muy comprometidos a atacar las problemáticas relacionadas a la mala cultura de salud de la gente que genera enfermedades crónico-degenerativas o que genera algún sobrepeso, algún tema de obesidad, malas prácticas de clínicas, hospitales, y que todo esto sabemos que le pega a un tema de inflación médica que actualmente está en cerca del 17% y que en el sector asegurador nos complica en todos los temas. Si somos asegurados nos complica en que es más caro para nosotros, y si somos fuerza de ventas nos complica porque es más difícil renovar a nuestros clientes, ¿no? Pero también temas bien importantes, que ahora hablamos mucho del tema médico, pero creo que también algo sumamente importante es la parte psicológica, en donde existen temas importantes de estrés que representan un gran problema para las empresas, temas de ansiedad y depresión, que son enfermedades silenciosas y que de hecho la depresión es la segunda causa de incapacidad a nivel mundial, ¿no? Y que genera también temas de suicidios. Y que pudieran tratarse de manera preventiva a través de este tipo de servicios. Otro dato que también es impactante es que en México cerca del 7% es la población que tiene una póliza de seguros de gastos médicos mayores privada. Dentro de los países de la OCDE somos de los más atrasados en este rubro, y se debe tanto a temas económicos como culturales, ¿no? Donde no tenemos esta parte de cultura de prevención. Aquí me gustaría cambiar de diapositiva, porque uno de los puntos bien importantes de Midoc Online es que tenemos un propósito que es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Pero la única manera de lograrlo, por lo que nosotros hemos visto en estos 5 años de recorrido de implementar telemedicina, es que debe de existir un trabajo en conjunto de todas las empresas o las entidades que estamos dentro del sector salud para lograr que la gente tenga una mejor cultura de salud. Y si esto se logra, entonces vamos a lograr un cambio en donde no veamos una tasa de inflación médica tan elevada, donde logremos pegarle a temas de siniestralidad y que entonces no haya este incremento complicado en las pólizas. Y es por eso que Midoc Online funciona tanto en el sector asegurador como para colaboradores de empresas, con un alcance bien interesante. El servicio de Midoc Online cuenta con consultas ilimitadas de medicina general, nutrición y psicología, tanto para el usuario titular como para su familia. Y algo que también es bien importante es que en el caso de Midoc Online, y entendiendo que hay muchas estructuras familiares
hoy en día que no pudieran comprobar un parentesco consanguíneo, aquí tenemos la posibilidad de que cada usuario pueda agregar a sus adicionales. Tenemos recetas médicas digitales que actualmente cumplen con la regulación actual, tanto en la Ley General de Salud como el Reglamento de Insumos de la Salud para comprar inclusive antibióticos. Se vienen temas bien importantes y hay una iniciativa de ley, que es la Ley de Salud Digital, que va a venir a revolucionar todavía más esta industria con la finalidad de que la receta funcione 100% digital. Hoy en día para temas de antibióticos se tiene que imprimir. Contamos con expediente clínico individual digitalizado, que esto es sumamente importante, ya lo comentaba la doctora Rebeca, para contar con toda esta información que ayuda como complemento y que no sustituye a la medicina tradicional, pero que permite dar un diagnóstico de manera adecuada. Tenemos también un comparador de precios de medicamentos que le permite a los usuarios encontrar en qué farmacia puede encontrar su receta al menor costo posible. Acceso a una red de más de 30 especialidades, como pudieran ser pediatría, medicina interna, ginecología, etcétera, y que tienen un cargo para el usuario titular. Atención personalizada por WhatsApp, en dado caso que tengamos dudas. Descuentos en estudios clínicos y de imagen, con Laboratorio Chopo a nivel nacional del 20%. El servicio que platicábamos de 3 usuarios adicionales. Y generamos una serie de campañas para todos nuestros usuarios, tanto de webinars, spots, cursos de salud online, infografías y capacitaciones, ¿no? Entonces, ese básicamente es el alcance del servicio. Ahora, también decirles que estamos muy agradecidos en el crecimiento que hemos tenido. Apenas el año pasado cerramos en 240,000 usuarios con este beneficio, en más de 110 clientes corporativos, y justamente Prevem ha sido clave o ha sido una pieza muy importante para Midoc Online en este éxito. Compartirles también que tenemos una meta muy ambiciosa para 2022, en donde buscamos concluir el año con más de 1 millón de usuarios, y me gustaría aprovechar el espacio para hacerles una invitación. Pedirles principalmente que sigamos siendo comunidad. Si la gente que está presente en este webinar es fuerza de ventas de Prevem, que podamos promover el servicio con nuestros asegurados. Si somos asegurados, que probemos el servicio y que lo ocupemos. Si ya lo ocupamos, pues hay que recomendarlo, si es que recibieron una gran experiencia. Si son empresarios, que lo contratemos para nuestros colaboradores, y esto va a ayudar a que sigamos cambiando la vida de muchas personas y llevando la atención inmediata de primer nivel, entendiendo todas las problemáticas que vivimos actualmente y que también repercuten en las empresas en términos de ausentismo, rotación, en toda la parte de estrés laboral, que somos el país número 1 a nivel mundial en este rubro. Y pues bueno, queremos pedir ese granito de arena de su apoyo para que este beneficio siga cambiando la vida de muchas personas. Muchas gracias. Álvaro, buenas noches. Realmente estoy seguro que Alejandro López va a estar de acuerdo conmigo, y como pudimos ver, la telemedicina desde luego es una actividad de jóvenes, y es un gusto ver a los jóvenes aquí presentes, jóvenes emprendedores talentosos, y realmente pues esto va a tener que ser un trabajo arduo para la cultura del usuario, ¿no? Educándolos a aprovechar estas plataformas, a romper esa resistencia que puede tener alguien en entrar a un dispositivo electrónico, y con esto aprovechar. ¿Cuántas veces no hemos estado en la noche con fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, no lo sé, y empieza uno a buscar qué hago, a quién le hablo, a quién busco? Seguramente tener el sentirse protegido, apapachado con un doctor que te atienda a las 24 horas. Alguien nos ponía en el chat que si costaba igual en la noche que en el día. Pues sí, o sea, es un servicio 24/7, ¿no? Lo que hace esto realmente una herramienta muy, muy, muy interesante, ¿no? Quiero agradecerles por su ponencia, Alejandro, por tu presencia para moderar las preguntas, Álvaro por el mensaje, Rebeca, muchas gracias por el mensaje. Y bueno, no sé si hay algún mensaje final para terminar esta reunión antes de despedirnos.
Alejandro, Álvaro, no sé. Nada más decir que lo aprovechen, porque inclusive ahorita comentaba Álvaro que también tienen derecho a meter personas adicionales, que es bien importante eso. En ninguna parte te regalan son como cupones para personas que ni siquiera a lo mejor están aseguradas. A lo mejor yo quiero meter a mi mamá que no está asegurada. Y Exacto. por el simple hecho de tener una póliza, invito a mi mamá y a mi papá y ya tienen médico, y más los viejitos, ¿no? Que quieren médico las 24 horas del día. Es una cosa mucho, muy importante que la gente no toma en cuenta. Pues, Te digo, y este tipo de ejercicios, Jorge, a mí me consta, porque yo creé hace muchísimos años la primera cabina médica en México, fue como por los 90s, era Tepeyac, y fue una forma en la que era nada más por teléfono, eran médicos residentes y cualquier pecho de hablar por teléfono y preguntar, oiga, fíjese que tengo fiebre, tiene mi hijo fiebre de tal cosa, a veces evitábamos que el pacientito saliera en la noche, claro. se quedaba en su casa y el día siguiente en la mañana iba ya al médico. Y no se suponía que lo saltaran, no se suponía enfermarse mucho más de lo que ya estaba enfermo y eran mucho mejores cosas. Entonces yo estoy convencido, en aquella época era en forma rudimentaria, con un teléfono con cablecito enrollado y ni siquiera había teclas, era de disco. Y así empezó esto y ahorita qué padre que ya se pueda inclusive poner el paciente el teléfono en la boca, alumbrarse y que la doctora pueda ver qué tiene ahí, también la nariz si tiene algún objeto extraño, muchas cosas y las maniobras que tienen los médicos para saber si es una apendicitis posiblemente o una coledocolitiasis o una cosa con ayuda del familiar al lado. Alguien nos dice aquí en el chat, en resumen es consultas en línea. Pues sí, pero con una gran infraestructura atrás para tener médicos disponibles 24/7, 365 días al año. Bueno, pues no, creo que es momento de despedirnos, agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esta grabación se queda en el Facebook de Prevem Seguros, ahí on demand, y próximamente les compartiremos esta plática también a todas las personas que tenemos en nuestra base de datos. Les agradezco nuevamente, Rebeca, Álvaro, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y vamos a despedir esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.